¿Qué tal? Mi nombre es Santiago Rivera Marín y pues hoy les presentaré un poco de cómo es el funcionamiento y cómo está hecho o cómo hice el reto Factus. Las tecnologías usadas fueron Node.js con Axios, que es quien me permite hacer las solicitudes HTTP a Factus, obtener facturas, los tokens, todo eso. Express, que hace parte para poder yo crear las rutas de acceso a mi backend. Morgan, lo utilizo para ver las solicitudes que realizan desde el frontend hacia el backend. El módulo PG, que es quien me permite comunicarme con mi base de datos Postgres, porque la tengo almacenada en Microsoft Azure, es mi servidor de bases de datos. Y como pueden ver está la base de datos del reto. Y acá tengo la conexión. Pues recordarles que si van a crear un cliente desde mi frontend, el dígito de verificación debe ser real porque la DIAN lo verifica. Bueno, en primera instancia hice pues una función que me generara un token a 55 minutos. Si existe un refresh token, se envía la solicitud, no generando uno nuevo, sino un refresh token. Y si no existe, pues se hace todo el trabajo desde cero. Y acá como pueden ver utilizo Axios para enviar la solicitud y en un intervalo de cada 55 minutos, que son 33.000 milisegundos, envío una solicitud a Factus para que me genere un nuevo token. Y como ya dije anteriormente, si existe un token, pues envía en lugar de un nuevo token, se envía el refresh token. Se ejecuta una vez. Utilizo Morgan para ver las solicitudes que se hacen desde el frontend, que son estas de acá, todas estas que aparecen acá. Lo utilizo para poder verlas. Con ayuda de Express, el router de Express, pues realizo las rutas de acceso. Pues ya como tal les voy a mostrar un poco todo desde los servidores. Las imágenes aquí utilizadas son con el único uso de darle identidad al reto, porque estas imágenes son de Factus. Este es el logo como tal de Haltech y este es el logo de Factus. Entonces esta es la página de inicio y tenemos por acá en la sección de la navegación unos links que por ejemplo acá se pueden ver todas las facturas. Se envía una solicitud, ahí justamente se envió la solicitud y ya estas son las últimas facturas que se generaron. Como podemos ver a las 2:03 del mediodía, pues se generó una nueva factura hecha por este chavo. Puta, porque no llega la factura, weón. Bueno, por acá se envió la solicitud, que es esta factura, que esto lo que hace es acceder a esto de acá con ayuda de esta función que está en el controlador de las facturas, que es get all fact. Y con estas cuatro funciones de acá puedo eliminar facturas, las facturas que aún no se han enviado a la DIAN y con status 0. Con esta puedo obtener solamente una factura que en un momento les mostraré cómo funciona. Esta función me permite descargar la factura en base 64 y con esta función es la que acaban de ver que obtiene todas las facturas. Y con esta simplemente agrego facturas nuevas. Se debe estar recargando para verificar si se agregaron nuevas facturas o no. Como tal, esta es la interfaz de todas las facturas, donde podemos ver la información esencial. Y ya para ver un detalle más claro de cada factura, venimos acá a este endpoint, a este link. Antes copiamos el número de factura, ¿verdad? Ya vieron ustedes eso. Copiamos el número de factura y vamos a este link de acá. Y en esta entrada de texto lo pegamos y vamos en buscar factura. Inmediatamente enviamos una solicitud a Factus para que nos traiga exactamente esa factura, que es esta de acá. Solicitamos esa factura como tal y obtenemos toda su información. Tipo de documento, factura de venta. Como tal, esto es como un tipo de copyright para informar que esta API es de Factus. Y pues estas son las observaciones y todo eso. El cliente, el código de referencia de la factura como tal, no de los productos, sino de la factura. Y acá tenemos toda la información detallada y clara de la factura, de una sola factura. Entonces eso como tal. Y acá estamos en la sección de clientes, donde podemos agregar nuevos clientes, editarlos o removerlos.
Por ejemplo, este de acá que tengo acá, lo tomé de Factus, de las credenciales de Factus, y creé un cliente real con NID real. Es por eso que funciona. Este cliente no, tal vez no funcione porque me va a lanzar un error 422, pero eso es porque el dígito de verificación no es real. Entonces aquí voy a proceder a crear una nueva factura. Selecciono el método de pago, por ejemplo efectivo, un cliente. Voy a elegir Factus SAS y lo voy a enviar sin observaciones. Y voy a agregar productos. Esta es la tabla de productos, ¿verdad? Entonces damos en agregar productos. Esta es la cantidad del producto que queremos agregar. Por ejemplo, selecciono un producto. Estos productos los tengo en la base de datos, que son estos de acá. Entonces, por ejemplo, acá voy a agregar, no sé, cualquier tipo de producto con cualquier tipo de cantidad. Agregamos. Y acá solamente nos queda pues agregar, que esto lo que va a hacer es enviar una solicitud a Factus, una solicitud post, que lo que hace es pues registrar esa factura. Y acá como ven, se creó la factura correctamente. La página se recarga instantáneamente para poder ver esa nueva factura generada, porque si no se recarga pues va a quedar como si no hubiese una factura nueva. Es justamente la que acabo de crear en el cliente Factus SAS, como ya lo había dicho. Y vamos a ver la información que tenemos de esa factura. Entonces aquí vamos a obtener la vista previa de solamente esta factura que acabo de agregar. Buscamos y ahí está. Por ejemplo, también se informa de errores. Por ejemplo, me dice que la regla FAS 12, notificación, código informado en ShemID no es válido. Entonces aquí vemos la información. Fue validada a las 2:40 p.m. Todo cierto. Y acá la última función que agregué es descargar en PDF. Simplemente dan ahí y va a aparecer un icono de descarga que acá está con la factura descargada en PDF. Esta es la factura que nos genera, que ahí pueden ver ustedes los productos que yo agregué: café molido, la laptop, leche de bolsa, el arroz y las cantidades correspondientes. Entonces lo que vamos a hacer es generar un cliente con un dígito de verificación que no sea real. Bueno, los municipios también están almacenados en mi base de datos, que ahí están. Mi intención es generar un error 422. Lo agregamos, vamos a ver que justamente se agregó. Cliente de ejemplo, un método de pago cualquiera. Y es una factura sencilla, lo único que quiero es que me genere el error. Y ahí está el error que les mencionaba, que es, como se les dije anteriormente, status 422. Pero si actualizamos la página, como la pueden ver, ahí está. Factura en espera. En un momento lo voy a borrar, solamente quiero mostrarles la información. En los errores nos va a salir lo que les mencionaba de el dígito de verificación, que acá está. Rechazo de dígito de verificación no corresponde al NID informado. Entonces lo que vamos a hacer es eliminarla. Damos clic acá y eliminamos. Que envía una solicitud de eliminación al backend, y este backend pues lo único que hace es enviar una solicitud de eliminación a Factus. Si vamos a ver la factura, pues ya no se va a encontrar en el sistema. Y ahí está, un 404. La factura no fue encontrada, así que fue eliminada. Como tal, eso es todo por parte de mi reto. Agregué un acerca de para quien quiera conocer más información acerca de mí. El código lo dejaré en este repositorio. Las siglas FR significan frontend y las siglas BC pues significan backend. Lo sirvo desde este servidor que se llama Colle. Frontend está almacenado en Render. Pues, por si quedan dudas respecto al funcionamiento de mi reto, vamos a generar algunas facturas más. Este es el cliente de ejemplo, lo vamos a eliminar. Justo lo acabo de eliminar, así que ya no se encuentra. Lo registro, seleccionamos el cliente, método de pago. Respecto a cómo hice el reto, dejaré, pues, si apruebo el reto, grabé todo el proceso, así que subiré el vídeo. Y acá vamos a generar una nueva factura. Y ahí se recarga la página sola, pues, para ver la nueva factura, ¿verdad? Que es esta acá. ¿Listo? Así que vamos a ver la información. Y acá está la información, ya está validada, ya fue creada, todo está correcto. Y vamos a descargarla para ver la información. Listo.
Ahí está la factura. Esta está la factura generada. Los productos que agregué. Acá se puede ver uno a uno. Así que eso es todo. Muchas gracias por permitirme hacer el reto y pues ojalá lo apruebe. Gracias, Grupo Haltech. Bueno, finalmente un saludo para Camilo, para Oscar, para todos los del Grupo Haltech y muchas gracias por permitirme hacer este reto, por esta oportunidad de aprender. De verdad que aprendí muchísimo y pues nada, muchas gracias. Muchos saludos y éxitos.